En este vídeo vamos a explicar cómo calcular los coeficientes de presión en una marquesina o un agua. Recordad que para calcular las cargas de viento en una superficie, en este caso la cubierta de una marquesina o un agua, tendríamos que tener en cuenta, primero, la presión dinámica del viento en esa zona, segundo, el coeficiente de exposición de esa estructura, y tercero, por último, el coeficiente de presión, que es lo que vamos a ver en este vídeo, que depende de la geometría. ¿Vale? Lo primero que tenemos que ver es qué es una marquesina. Aquí estamos hablando que lo que nos aparece en el código técnico de la edificación es la tabla de 10, que está en el documento básico Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación, página 35, y lo que vemos es que es una cubierta inclinada. Entonces, ¿en qué se diferencia una marquesina, que es una cubierta inclinada, de una nave a un agua? La cubierta es exactamente igual. ¿Por qué tenemos una tabla diferente para una marquesina que para una nave a un agua? Bueno, en una nave a un agua lo que vamos a tener es que la cubierta puede ser la misma, pero lo que vamos a tener es que alrededor vamos a tener una serie de paramentos verticales y por lo tanto no va a pasar el viento por debajo. En cambio, en una marquesina lo normal es que esté libre. ¿Está libre completamente? Puede que no. Puede que no esté completamente libre. Por eso tenemos aquí una cosa que el código técnico de la edificación llama el factor de obstrucción. Yo puedo tener una marquesina que no va a cerrar una superficie, no va a estar en una superficie cerrada, pero sí que puedo tener un muro. Sí que puedo tener un muro aquí que cierre y que impida que pase el viento. Si tengo un muro que impide completamente que pase el viento por abajo, lo que voy a tener es un factor de obstrucción 1. Y si no tengo nada, el factor de obstrucción es 0. ¿Y qué ocurre si el muro llega a la mitad? Pues que el factor de obstrucción será 0,5 y tendré que interpolar. Porque esto aún así es diferente de una nave, de un edificio con una cubierta o un agua. Porque aunque yo tenga aquí un muro, el viento sí que puede entrar por debajo de la superficie. Y eso va a cambiar radicalmente los coeficientes de presión que pueda tener hacia arriba, sobre todo. ¿Vale? Porque el viento, si se encuentra aquí con un muro que le impide pasar, pues los coeficientes de presión hacia arriba van a cambiar. Hacia abajo posiblemente no tenga ninguna influencia, pero hacia arriba sí. Entonces, esta es la primera distinción que vamos a hacer, que es tener en cuenta que existe un factor de obstrucción. Luego, algo importante que tenemos que tener en cuenta, aparte de este factor de obstrucción, es las dimensiones de la geometría. Veis que siempre vamos a tener dos dimensiones que son B y D. D va a ser la longitud que tenga la superficie en dirección del viento y B es en dirección perpendicular. ¿Vale? Y esto nos va a marcar cuáles son las dimensiones de las zonas A, B y C. Como veis, las zonas A, B y C dependen de D, de B, y por ejemplo el ancho de la zona D es de la zona C, perdón, es D entre 10, y el del ancho de la zona B es B entre 10, ¿vale? El ancho de la zona B mayúscula es B minúscula entre 10, como se ve en la imagen. Importante. Estos coeficientes de presión que aparecen en la tabla de 10 son coeficientes de presión que el código técnico define que representan la máxima presión localizada sobre un área de por lo menos 10 metros cuadrados. ¿Vale? Entonces, si tenemos menos de 10 metros cuadrados en la zona B, ¿qué es lo que ocurre? Pues que vamos a considerar que la zona B no existe y lo aplicamos todo a la zona A. Y lo mismo con la zona C. Si no tenemos en esa superficie al menos 10 metros cuadrados, de repente todo se convierte en la zona A. En esta tabla, para poder entrar en esta tabla, tenemos varias columnas. La primera columna es la pendiente de la cubierta. Como veis, tenemos una inclinación de cubierta entre 0 y 30 grados. En la segunda columna lo que tenemos es el efecto del viento, que puede ir hacia abajo o hacia arriba. Tener en cuenta que aquí tenemos una superficie y lo que estamos considerando es efectos globales. ¿Por qué? Porque si el viento pega, por ejemplo, en esta dirección, puedo tener una presión y a la vez una succión hacia abajo, en la cara de arriba y en la cara de abajo. Puedo tener efecto del viento en las dos caras, sobre todo si la inclinación es a 0 grados, si la inclinación es baja, puedo tener efecto del viento en las dos caras. ¿Qué es lo que está haciendo el código técnico de la edificación? Está sumando ambas. Me da igual que esa carga, ese coeficiente de presión sea por la contribución en la superficie de arriba o en la superficie de abajo. Directamente me dice que hay dos opciones.
o tengo carga de viento hacia abajo o tengo carga de viento hacia arriba. Y en ambos casos puede estar contribuyendo tanto succión como presión. El siguiente dato que tengo que tener en cuenta es el factor de obstrucción, que ya hemos visto que puede variar entre 0 y 1. Lo normal es que tenga un único valor, o vale 0 o vale 1, pero porque tengamos un muro, pero también existe la opción de que tengamos un valor intermedio. ¿Vale? Bueno, fijaros sobre todo que el factor de obstrucción, si tenemos efecto del viento hacia abajo, me da igual cuánto valga el factor de obstrucción. El coeficiente de presión va a ser exactamente el mismo, si el efecto del viento es hacia abajo. Si es hacia arriba, ahí sí que hay cambios importantes, si el factor de obstrucción es 0 o si es 1, si tenemos obstrucción o no obstrucción. ¿Por qué? Porque impide que pase el viento y eso puede hacer que el efecto hacia arriba se multiplique. Y finalmente tenemos la zona en la que estamos calculando la presión del viento, que puede ser la A, la B o la C. Bueno, un caso concreto, por ejemplo, tenemos una inclinación de cubierta de 10 grados, queremos calcular la presión del viento hacia abajo y por lo tanto me da igual el factor de obstrucción, me voy a la zona A y veo que el coeficiente de presión vale 1,2. ¿Vale? ¿Qué ocurre si tengo esta estructura? Bueno, pues que también tendré que considerar no solo que el viento puede ir hacia abajo, también existe la posibilidad de que vaya hacia arriba. Si va hacia arriba, tendré que tener en cuenta el factor de obstrucción. En este caso he considerado que hay un muro, que el factor de obstrucción es 1, y por lo tanto me voy a la zona A y tengo que el coeficiente de presión vale menos 2,1. ¿Cuál es el bueno? ¿1,2 o menos 2,1? Pues tengo que hacer dos hipótesis, que tengo presión o que tengo succión, y lo que me condicione más el dimensionado de los perfiles será la situación más restrictiva de las dos. ¿Qué ocurre si tengo una inclinación de cubierta de, por ejemplo, 22 grados, que no es ni 20 ni 25? Bueno, pues tendré que interpolar. Si, por ejemplo, estoy considerando el efecto del viento hacia abajo, en la zona A tendría 1,7 si es 20 grados y 2 si es 25 grados. Si tengo 22 grados, pues tendré que interpolar entre estos dos valores.